Pues hoy vamos a hablar de un concepto importante del cálculo. Me estoy refiriendo a la continuidad. Bueno, vamos a hablar de la continuidad. Pues anteriormente usamos una frase de que hablábamos de una curva suave. Una curva suave podríamos decir que es una curva continua. Anteriormente habíamos visto que f de a no desempeña ningún papel en la determinación del límite de f de x cuando x tiende a a. En la misma sección 3.2 también encontramos que para las funciones polinomiales y otras funciones se cumple que el límite de f de x cuando x tiende a a es igual a f de a. La continuidad generalmente es en un punto, es decir, que vamos a hablar de la definición de continuidad en A, se dice que una función f es continua en un número A si se cumplen las condiciones 1 de que f de A está definida, 2 que el límite de f de x cuando x tiende a existe, y 3 que el límite de f de x cuando x tiende a sea exactamente igual a f de a. Bueno, estas son las tres condiciones fundamentales de continuidad. Ahora vamos a ver estas condiciones de continuidad en un ejemplo. Si nosotros, este ejemplo, pues vamos a tener tres funciones. Bueno, vamos a determinar si cada una de las funciones es continua en 1. Tenemos una primera función, f de x igual a x cúbica menos 1 entre x menos 1. La segunda, tenemos una función g de x igual a x al cubo menos 1 entre x menos 1 para x diferente de 1. Y f de x igual a 2 cuando x es igual a 1. Y tenemos un tercer caso, h de x, que va a ser igual a x cúbica menos 1 entre x menos 1 cuando x es diferente de 1. Y 3 si x es igual a 1. La solución va a ser, si f es discontinua en 1, pues vamos a ver qué pasa si, bueno, aquí en A, ¿verdad? Es el primer caso, A. F es continua en 1, puesto que al sustituir x igual a 1 en la función, se obtiene 0 sobre 0. Bueno, entonces f es discontinua. 0 entre 0, desde luego, no está definido. Y por lo tanto, f de 1 no está definida y se viola la primera definición de continuidad. Debido a que eje está definida en 1, es decir, g de 1 es igual a 2. A continuación, se determina si límite de g de x cuando x tiende a 1 existe. Bueno, ¿a qué sería igual el límite de g de x cuando x tiende a 1? Sería igual, bueno, vamos a hacer una factorización que ya habíamos aprendido, que x cúbica menos a cúbica es igual a x menos a por x al cuadrado más x menos 1, ¿verdad? Bueno, ese sí, a es igual a 1. Entonces vamos a hacer esta operación y aquí vemos que el x menos 1 se puede eliminar del límite. Es decir, va a ser el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada más x más 1. ¿Y eso qué significa? Significa que el límite va a ser 1 más 1 más 1 igual a 3. Entonces nuestro límite cuando x tiende a 1 es igual a 3. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de g de x existe y es igual a 3.
¿verdad? Que resulta ser diferente de G de 1, que es igual a 2. Y por tanto, se viola la segunda condición de definición de continuidad, lo que significa que G de X es discontinua en 1. Ahora vamos a hacer H de 1, que está definida. Bueno, vamos a probar con H de 1, ¿verdad? Está definida. ¿Y cuánto va a ser H de 1? Pues por la definición sabemos que H de 1 es igual a 3. Segundo es que el límite cuando x tiende a 1 de h de x igual a 3 por 1 del inciso b. Y también sabemos que el límite de h de x cuando x tiende a 1 es igual a 3, ¿verdad? Y a esto es igual a h1, lo que significa que se cumplen las tres condiciones de la definición de continuidad y la función h es continua en 1. Las gráficas de las funciones del ejemplo 1, pues tenemos que es la gráfica de una parábola, como hemos visto acá, que precisamente en 1 es donde se da este caso, ¿verdad? O sea, en 3 no estaría definido porque sería una división entre 0. Y hemos definido en 3, en 1, f, g de 1, y que es el segundo caso, ¿verdad? Bueno, o sea, ahí lo natural sería esto que vemos acá, que y sea igual a 3, o sea, que la función sea igual a 3. Bueno, ¿qué pasa con la continuidad sobre un intervalo? Vamos a ver una definición de la continuidad sobre un intervalo. Entonces, una función f es continua sobre un intervalo abierto, si es continuo en todo número real en el intervalo, y sobre un intervalo cerrado, si es continua en a, b, y además el límite de f de x cuando x tiende por la derecha es igual a f de a, y el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda es igual a f de b. Es decir, la continuidad sería solamente en esos dos puntos que son parte de la frontera. Las últimas dos condiciones del teorema de continuidad sobre un intervalo y con la definición 3.1, o sea, la definición de continuidad, tenemos que el límite de f de x es cuando x tiende a A por la derecha es igual a f de a. Se dice que f es continua por la derecha en A y que el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda igual a f de b. Bueno, esto es lo que nos dice, ¿verdad? Ya también decimos que f es continua por la izquierda en b. Pues vamos a ver, pues cuándo sería continua por la izquierda, va a ser cuando f de x, cuando x tiende a A por la izquierda, sería igual a f de a. Bueno, la continuidad de una suma producto y cociente. ¿Qué pasa con una suma producto y cociente? Pues que si dos funciones son continuas en un número real a, entonces la suma, el producto y el cociente, siempre y cuando g diferente de 0, son continuas en x igual a a. La demostración de la continuidad de fg en a, x es igual. Vamos a ver esa demostración. Como f y g son continuas en x igual a a, entonces ambas funciones están definidas en a. Entonces, y también el límite de f de x es igual a a, y cuando x tiende a es igual a f de a, y el límite de g de x cuando x tiende a, eso es igual a g de a. Esto es debido a la definición de continuidad. Entonces, el límite de f de x, g de x cuando x tiende a, por los teoremas de límites podríamos
meter el límite en el producto y tendríamos que el límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a. Pero eso no es más que f de a por g de a. Y por lo tanto, la función f de x, g de x es continua. Si x igual a es una asíntota vertical para la gráfica de y igual a f de x, entonces se dice que f tiene una discontinuidad infinita en a. Si límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a L1 y límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a L2, con L1 es diferente de L2, entonces se dice que f tiene una discontinuidad finita o una discontinuidad tipo salto en x igual a a. Es una discontinuidad como la que acabamos de ver en el ejemplo, ¿verdad? Si el límite de f de x cuando x tiende a existe, pero f no está definida en x igual a, o f de a es diferente del límite de f de x cuando x tiende a, entonces se dice que f tiene una discontinuidad removible en a. Bueno, se dice que es una discontinuidad removible porque podemos eliminarlo, ¿verdad? Ese también corresponde al ejemplo que acabamos de ver. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada menos 1 entre x menos 1 no está definida en x igual a 1, pero el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2. Al definir f de 1 igual a 2, la nueva función f de x igual a x cuadrada entre x menos 1 entre x menos 1 para x diferente de 1 y 2x igual a 1 es una función continua. Ahora vamos a ver qué quiere decir que es continua en todas partes. Bueno, pues continua en todas partes decimos cuando una función es continua en todo en los números reales, ¿verdad? También la continuidad de la función inversa. ¿Cómo sería la continuidad de la función inversa? Si f es una función continua y es 1 a 1, es decir, es biyectiva sobre un intervalo cerrado AB, entonces f a la menos 1 o f inversa es continua, ya sea sobre f de b, f de a, f de b, o sobre f de b, f de a. Bueno, ¿verdad? El límite de una función compuesta. Teorema 3.3. Si límite de g de x es igual a L, cuando x tiende a y f es continua en L, entonces el límite de f de g de x es igual a f del límite, es decir, podemos meter el límite dentro de la función. Esto nos queda f de x tiende a de g de x. Como el límite de g de x cuando x tiende a, esto es igual a f de L. Este sería un lema, es decir, una afirmación que nos va a ser útil para hacer una demostración más complicada o para demostrar un teorema. También sabemos que si g es continua y f es continua, o sea, g es continua en A y f es continua en g de A, entonces la composición f de g de x cuando x tiende a, tiende al límite de f del límite de g de x es igual a f de g de a. Por ejemplo, la continuidad de una función compuesta.
f de x es igual a raíz de x, es continua sobre el intervalo de todas las funciones cuando 0 a infinito, y g de x es igual a x cuadrada más 2, es continua sobre el intervalo menos infinito, infinito. Pero puesto que g de x igual a 0, para toda x la función compuesta, f compuesta con g de x, ¿y qué es igual a eso? Eso es igual a f de x, eso es igual a x cuadrada más 2. Y además, esta función, bueno, de que es continua en todas partes, vamos a verlo en el teorema del valor intermedio. Bueno, este teorema va a ser sumamente importante porque nos va a demostrar muchas propiedades de las funciones en el cálculo, ¿verdad? Si f denota una función continua sobre un intervalo cerrado AB, para el cual f de A es diferente de f de B, y si n es cualquier número real entre f de A y f de B, entonces existe por lo menos un número real C entre A y B, tal que f de C es igual a n. Bueno, vamos a ver este teorema. Bueno, este teorema no lo vamos a comprobar. Es una consecuencia de la continuidad. Sea la función, vamos a hacer una función, y esta función sea x cuadrada menos x menos 5. En particular, la función es continua en menos 1, 4. Si evaluamos la función en x es igual a menos 1 y x igual a 4, obtenemos que f de menos 1 va a ser menos 1 al cuadrado 1, menos 1, 0, menos 5, menos 5, ¿verdad? Y f de 4 va a ser igual a 4 al cuadrado menos 4 menos 5. 4 al cuadrado 16 menos 4 12. 12 menos 5 igual a 7. Entonces en este caso tenemos n es igual a 1, que es un número que está entre f menos 1 y f menos 4. Y entonces por el teorema del valor intermedio existe un número real C en el intervalo cerrado menos 1, 4, tal que f de C es igual a C cuadrada menos C menos 5 igual a 1. Bueno, eso quiere decir que C cuadrada menos C menos 5 es igual a 1. Bueno, y eso pasando el 1 que está aquí, sumándolo, vamos a meter, pasar del lado izquierdo, vamos a tener que C cuadrada menos C menos 6 igual a 0. Vamos a factorizar y dos números que sumados den menos 1 y que multiplicados den menos 6. Tenemos los dos números que es S menos 3 por C más 2. Y por lo tanto, C es igual a 3 o C es igual a menos 2. 2 son los dos posibles valores de C y además f de menos 2 es igual a 1. Y f de 3 también es igual a 1. Bueno, ¿qué valor vamos a tomar? ¿Verdad? Vamos a tomar C igual a 3 porque C es el número 3, ese está en el intervalo, menos 1, 4. Y menos 2 no está en el intervalo. Bueno, el resultado anterior sugiere un corolario del teorema del valor intermedio. Si f satisface la hipótesis del teorema en AB y f de A y f de B tienen signos opuestos algebraicos, entonces existe x con x entre A y B tales que f de x es igual a 0. Es decir, si una función que es continua pasa de positiva a negativa, entonces estamos cerca de una raíz.
y esto sugiere un método, el método de bisección. Bueno, el teorema del valor intermedio sugiere el método de bisección para encontrar las raíces de una función continua en el intervalo AB con f de A y f de B con signos algebraicos opuestos. Para demostrarlo, bueno, para ver esto, pues vamos a crear unas 3 sucesiones. La primera sucesión va a ser A de K con K es igual a 1 hasta N. La segunda sucesión va a ser B de K con K es igual a 1 hasta N. Y la tercera sucesión vamos a tomar X de K. Los primeros elementos de esta sucesión van a ser A1 va a ser igual a A y B1 va a ser igual a B. Entonces el valor inicial cuando K es igual a 1. ¿Y eso qué significa? Que tenemos una función continua en AKBK. Bueno, primero vamos a tener una función continua en AKBK, donde este es un intervalo cerrado. Y se cumplen los requisitos del corolario con f de AK y f de K con signos algebraicos opuestos. Entonces, sea K el punto medio de AKBK. Si f de xk es igual a 0, hemos terminado. Bueno, pero ¿qué pasa si f de x de k no es igual a 0? Bueno, pues hemos obtenido dos intervalos, ¿verdad? El primer intervalo, AK, XK, y el segundo intervalo, XK, BK, o sea, A1, X1 y X1, B1, por ejemplo, en el primer caso, ¿verdad? Con F continuo en ambos intervalos, solo uno de ambos intervalos cumpliendo la hipótesis del colorario. Si el primer intervalo cumple el colorario, entonces generamos nuestra segunda intervalo que va a ser AK más 1 va a ser igual a AK, BK más 1 va a ser igual a XK. En caso de que el segundo intervalo cumpla con el corolario, entonces AK más 1 es igual a XK y BK más 1 es igual a BK. ¿Y qué va a hacer? Vamos a hacer un incremento. Cuando cada vez que K se incremente, tomamos un nuevo paso, ¿verdad? Y este va a ser, este intervalo va a llegar, ¿verdad? Si hiciéramos una función, va a llegar a que vamos a encontrar una raíz, ¿verdad? Bueno, pues esto es importante, pues porque nos va a ayudar a definir la continuidad y los límites, ¿verdad? Nos van a ayudar en el cálculo diferencial, ¿verdad? Esto va a ser de mucha utilidad.